Bueno, pero nosotros tenemos a un médico en este momento, a un médico que salió de este país hace muchos años, ya siendo un hombre, nacido y criado en San Cristóbal. En aquella época era el pueblito tranquilo de San Cristóbal, hoy día es otra historia. Estamos hablando de los años 60 y los años 70, donde creció el doctor José Norberto. Logró, después de haber estudiado en la UAS y haberse graduado magna cum laude, medicina, su sueño de convertirse en cirujano y cirujano cardiotorácico en los Estados Unidos y un científico muy respetado en esa comunidad. Y eso verdaderamente es una proeza para cualquier extranjero, para cualquier emigrante como él. Lo que pasó, lo que ha vivido a lo largo de los años, las enseñanzas que ha tenido, no solamente en su profesión, sino en sus años de infancia y adolescencia en su natal San Cristóbal, están en este libro, están resumidas en este libro, Vivencias de un cirujano cardíaco, de solo un sueño a la realidad. Aquí se dice cardíaco, en España cardíaco, es lo mismo, de las dos formas lo puede decir. Bienvenido el doctor José J. Norberto, gracias por estar con nosotros. Una historia digna de contar. Bienvenido. Bienvenido, doctor. Gracias. Hoy día el doctor es jefe de cirugía cardíaca en un hospital de los Estados Unidos, en Ohio, en el Mansfield, Ohio. Ohio Health, Mansfield. Ohio Health. Jefe. Y lo logró. Así es. Lo logró gracias a Dios. de un sueño, después de ver un programa de televisión. Así es. Cuéntenos un poquito esos inicios en San Cristóbal, cómo era su familia, cómo fue el seno de su familia, qué le inculcaron y cuál era su visión ya creciendo como adolescente. ¿Yo quiero emigrar o esto fue a partir de ese momento, de ese programa de televisión? Sí. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Realmente para mí es un gran honor y un privilegio estar aquí presentando este libro. Para contestarte acerca de San Cristóbal, obviamente todo ha cambiado, pero yo soy del centro de la ciudad, ahí cerca de la gobernación, de unos padres ejemplares muy queridos en San Cristóbal, don Reyito y doña Gradia, que eran ejemplos de vida cristiana católica, muy centrados y nos hicieron crecer así. Entonces, yo crecí con eso, yo crecí en una escuela católica, la escuela Santa Rita, desde kinder hasta el bachillerato. Pero sucedió algo entre las vacaciones, en las vacaciones entre sexto y séptimo grado, que yo estaba viendo un programa de televisión de alguien a quien llegué a querer mucho en vida, aunque solamente lo vi una sola vez en persona, que era Horacio Lamadrid. Que Nuestro él tenía, querido Horacio Lamadrid. Sí, él tenía un programa de televisión llamado Sábado de mi Ciudad. Y en ese programa él presentó una de las primeras cirugías de corazón abierto que se hicieron en el país, que la hizo el doctor Ángel Chan Aquino. Chan Aquino. Y yo estaba sentado en el piso mirando mi televisión. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como algunos 13 años. 13 años tenía. Pero ya ese entonces yo sabía que yo iba a ser médico, pero no sabía qué. Entonces yo estaba viendo la televisión blanco y negro en ese entonces. Y cuando vi eso, yo le dije a mi papá, que estaba sentado tomándose un jugo de naranja, le topé y le dice, papi, eso es lo que yo quiero ser. Y él, al verme con ese entusiasmo, hace así, empieza a mirar también la televisión y dice, Kiko, porque así me dicen en todo en San Cristóbal, Kiko, mira, hay que fajarse para eso. Y yo le dije, no se preocupe, papi, yo me fajo. Pero usted sabía que quería ser médico y tenía alguien en la familia que era médico. Lo que pasa es que mi papá era odontólogo en el Hospital Juan Pablo Pina. Y entonces él me llevaba a veces, no sé por qué, a veces quizá mi mamá estaba dando clases en la universidad o no sé, pero a veces... Lo familiarizaron con un ambiente Me familiarizaron desde el principio. Médico, y yo veía a los médicos, no me gustaba la odontología, yo veía a mi papá fajado sacando, haciendo extracciones. Yo dije, no, yo eso no, pero vi los médicos con esa bata y ese estetoscopio y me llamó la atención. Inmediatamente yo quería ser médico, pero no sabía lo que era una especialidad hasta que vi ese programa. ¿Cómo fueron esos años de estudio en la medicina cuando decide entrar a la Facultad de Medicina de la UAS?
donde se graduó con honores. Pero ¿cómo fue pasar por esa academia, estudiando medicina en aquel entonces, que hay muchas diferencias en todo lo que hay ahora, inclusive en la forma? Porque aquella UAS era un poquito más activa que la UAS que tenemos hoy día. Esas vivencias que usted recuerda de aquel tiempo y aquellas dificultades que tuvo que atravesar para hacerse médico general. Sí, yo tuve la suerte de caer en una promoción con muchos estudiantes meritorios. Era una promoción excelente. Entonces yo estaba acostumbrado que en mi pueblo yo era la superestrella en la escuela. Y cuando uno llega a esa promoción, todo el mundo sacando nota altísima, yo dije, no, pero yo no estoy solo aquí hay que fajarse. Y ay, pero qué bien. sí, me ayudó mucho. Qué bien, ¿cómo eran las cosas antes? Sí, a mí todo me el mundo ayudó. sacando buenas notas. Sí, o sea, una promoción bastante fuerte. Y ahí yo hice un análisis. Yo dije, yo no voy a competir con nadie, porque aquí hay gente muy buena, excelente estudiante, pero yo voy a competir conmigo mismo. Cada día yo voy a ser mejor. Qué bien. Yo cada día voy a ser mejor y así me mantuve centralizado y enfocado en mejorar siempre. Uno pensaría que siendo un cardiólogo ya de su reputación y sus años de experiencia en los Estados Unidos, conocería la esencia de la vida ahora, estando allá y luego de tratar muchos pacientes. No he leído todavía el libro, pero cuando usted me lo entregó ahorita, que lo voy a leer posterior después de esta entrevista, ¿verdad? Abrí la página 148 y me sorprendió que decía, cuando descubrí la esencia de la vida, fue aquí, todavía como estudiante, en San Cristóbal, en el Juan Pablo Pina. Cuéntenos de por qué usted siente que descubrió ese día la esencia de la vida y cómo fue ese capítulo en su vida. Bueno, me parece que te estás refiriendo a un episodio. Yo era un fiebrú. Yo vivía metido en el hospital, aunque no me había graduado todavía, porque el hospital quedaba en la casa como algunos 6 cuadras más o menos. Y yo vivía metido ahí. Y ya me trataban como cirujano, y yo ayudaba a los cirujanos. Y un día estábamos operando un muchacho que le habían dado una puñalada. En ese entonces, todavía la sala de cirugía, yo me estaba acostumbrando. Y yo me concentré tanto en ese caso, un caso que lamentablemente perdimos, porque fue una puñalada que le dio al hígado y a los vasos que están detrás del hígado. Y no pudimos parar el sangrado. Y yo sentí un calor que salió del cuerpo. Sentí ese calor que pasó entre el cirujano que le estaba haciendo y yo, que estaba de asistente. Yo lo sentí que pasó y como que me echó para atrás, ese calor. Yo me quedo, ¿por qué fue eso? Y ahí mismo el anestesiólogo dijo, lo perdimos. Ahí mismo. Ahí mismo. Y se fueron los signos vitales. Se fueron los signos vitales. Lo que llaman o sea, esa esencia que para nosotros, los creyentes, puede ser el espíritu, el alma, pero que demuestra, hay un peso que se pierde en el momento de la muerte. Es por eso que usted escribió ese libro que me llamó mucho la atención. El libro se llama Muerte física y resurrección, visión de un cirujano, que fue bestseller. Ahí está. Mírelo ahí, porque el hombre ha escrito más de un libro. Que tiene tiempo en medio de todo para escribir. Ese es de ustedes. Ay, qué maravilla. Bueno, ese acerca de la muerte de Jesús, vista desde el punto de vista médico, explicando lo que le sucedió a Jesús. Interesante. O sea, y eso fue lo que me hizo empezar a escribir. De acuerdo a la sábana santa, todo a lo que se puede encontrar en la sábana santa. Exacto. Y otros escritos que salieron. Las diferentes heridas. Que salieron en revistas de medicina. Usted es un hombre de ciencia, pero también un hombre de fe. Sí, sí. ¿Cómo se lleva esa dualidad al momento de ejercer su profesión como cardiólogo, donde se ven tantas situaciones delicadas? ¿Cómo ha sido para usted llevar su fe al quirófano? Sí, para mí ha sido muy natural. Yo veo con mucha preocupación que hay personas que tratan de crear una adversidad entre ciencia. Una separación. Entre ciencia y fe. Y no es necesario. Cada aspecto tiene su rol. No es tan reñida. Sí, la ciencia no puede desmentir la presencia de Dios o la existencia de Dios. No la puede hacer porque no tiene los mecanismos para eso. La ciencia mide lo que hay en esta dimensión. No puede medir. Ni tampoco para probarlo. Exacto, no lo puede probar. Exacto. Entonces, para mí no es problema. Yo veo a Dios en otras cosas. Yo lo veo en el amor
yo siento que realmente, o sea, hay cosas que no se pueden explicar científicamente, como el amor de una madre que sale así, inmediatamente ve a su niño. Eso la ciencia no puede explicar por una reacción química. Y cómo hay personas que teniéndolo todo en contra sobreviven y otros teniéndolo todo a favor pierden la batalla. Con los pronósticos más adversos. Exacto. Exactamente. Es algo impresionante. Eso para ustedes los médicos, me imagino, debe ser algo que nunca van a poder explicar. Pero a mí me gustaría saber la parte norteamericana. Irse de un país cuando uno quiere estudiar en los Estados Unidos, hay que pasar por un proceso, un examen que es bastante difícil, que a veces los aspirantes a hacer sus especialidades tienen que hacerlo 2 o 3 veces antes de poderlo pasar, y luego llegar allá, el asunto del idioma, lo que hay que esforzarse, el mérito, otros tiempos eran, sufrió discriminación. Háblenos de cómo fue esa etapa de su especialidad que la hizo, hay que decir, señores, que hizo la especialidad y una subespecialidad después, ambas con honores, una en Washington y la otra en Ohio. Ohio State. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso? Y parte del motivo principal de ese libro es estimular a aquellas personas que tienen cierto talento a no dejarse amedrentar y no dejarse intimidar por la mediocridad ni el pesimismo. Y te voy a explicar. Cuando yo quería, mejor dicho, cuando nace el plan de irme a Estados Unidos, nace porque en este país no había entrenamiento para cirugía cardíaca. Había que salir del país. Entonces yo dije, bueno, yo voy para Estados Unidos porque Chan Aquino estuvo en Estados Unidos. Entonces yo dije, yo voy a hacer lo que él hizo. Y así empieza el plan. Pero cuando la gente se entera, algunas personas se enteran que yo iba a tomar el examen, que iba a tomar el Foreign, inmediatamente empezaron, eso no lo pasa a nadie, ese examen no lo pasa a nadie, fulano de tal universidad, lo cogió tantas veces y no lo pasó. Así es. Entonces empezaba, y yo tuve que bloquear todo eso, yo tuve que aislarme en mi habitación. ¿Y cuándo lo pasó? ¿A la primera? La primera vez, todo la primera vez. Pero que mi papá decía, no hay forma que tú no lo pases porque tú fajado y nosotros rezando. ¡Ay, qué bello! La combinación perfecta. ¿Y cómo fue ese proceso ya llegando a los Estados Unidos, estudiando, luego la residencia? Estaba viendo que llegó a hacer hasta 20 horas diarias de trabajo, pero que tuvo muchos inconvenientes por el asunto del idioma y la misma discriminación y la competencia que había para entrar a los hospitales. Bueno, es una historia, yo no puedo contar la película entera porque está ahí en el libro, pero realmente cuando yo me fui, mi inglés era bueno, pero una cosa es poder ir a una universidad, poder ir al cine, ver una película, no leer los subtítulos, pero otra cosa es depender del idioma constantemente desde las 5 de la mañana hasta cuando se termine el trabajo, son cosas diferentes. Y también cuando uno sabe que la vida de un paciente depende de la información que uno pueda dar bien. Un lenguaje técnico. Un lenguaje, entonces yo recuerdo que esos primeros 6 meses fueron muy agotadores, porque tenía que hacer un esfuerzo tremendo para poder concentrarme con el idioma y poder entender y ser entendido, porque hay muchas variables de cómo la gente habla, los sureños, los morenoamericanos, que tienen una forma de hablar, entonces... Que es muy difícil de entender. Difícil de entender, entonces tenía que acostumbrarme a todo eso, mucho trabajo. Ahora bien, el asunto fue que cuando yo me iba, yo entré a ese hospital gracias a un compueblano que era jefe de residentes allá, que se llama doctor Felipe Rodríguez, que es de San Cristóbal, y para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida, su padre fue que hizo la cesárea a mi mamá cuando yo nací. Increíble. Entonces, 25 años luego. Increíble cómo se conectan las vidas. Él fue quien me logró conseguir una posición por 2 años. ¿Eran 2 años? Eran 2 años, pero tenía que hacer 5. Entonces, él logra por lo menos entrarme para yo pelear por los otros 3. ¿Y por qué decidió quedarse? Quedarme en ese programa. En los Estados Unidos. Bueno, porque yo en ese momento, o sea, yo me casé también, tuve 2 hijas y entonces ya... Su vida allá. Ya había hecho una vida allá y también en un momento determinado, y eso fue lo que determinó que yo me quedara más, es que yo estuve haciendo trasplante de corazón también en Ohio State y ya eso... Poder hacer eso ya se me hacía muy difícil volver para acá. Cuando usted hizo ese primer trasplante, ¿qué? Porque usted había visto una cirugía cardíaca que lo motivó.
Chan Aquino, y me imagino que llegaron a ser buenos amigos, pero cuando usted le tocó hacer, aquí hablar de trasplante de corazón en los años 70, los años 80, bueno, eso fue ya en los 80. Yo lo hice en el 99, fue mi... En los 90, era algo del otro mundo. El doctor Barnard, yo me acuerdo, el surafricano, que fue el primero que hizo el trasplante de corazón. ¿En qué año fue? En los 70, finales de los 70, yo recuerdo. Cuando usted tuvo esa oportunidad, ¿qué sintió? ¿Cuáles fueron los momentos que lo marcaron y dijo, esta es la razón por la que yo estoy aquí, esta es la razón por la que estudié eso? Bueno, cuando yo había empezado a decirle lo que yo tuve que luchar en contra de todo ese pesimismo que tuvimos que enfrentar, decían que yo no iba a poder pasar el examen, que yo no iba a poder conseguir la residencia en cirugía, muy competitiva, que si la conseguía no iba a poder conseguir cirugía cardíaca. Entonces yo pasé el examen, conseguí la cirugía general, conseguí la cirugía cardíaca y hice trasplante. O sea, que fue más de lo que yo pensé. Ahora, esa historia es una historia muy, muy importante para mí porque en ese entonces, en Ohio State, había llegado un tremendo cirujano cardíaco que se hizo cargo del programa y era la persona que tenía el récord de trasplante de corazón en Estados Unidos, el doctor Robert Micheler, que ha venido al país muchas veces. Y ya yo me había acostumbrado a asistirlo. O sea, yo me sabía su técnica y cómo lo hacía todo. Yo sabía que lo podía hacer, pero nunca me habían dado la oportunidad. Y un día me mandó con el team que iba a buscar el órgano a otro hospital. Y cuando yo llego con el órgano, con el corazón, que le digo, doctor, todo está bien, el corazón está en muy buenas condiciones. Y él me mira, me dice, ¿lo quieres hacer? Yo me imaginé que eso era lo que le iba a decir. Ven, ¿lo quieres hacer? Eso para los médicos. ¿Lo quieres hacer? Yo, claro, yo fui, o sea, ya yo lo había visto tanto que me salió natural, pero ya cuando estábamos llegando al final, yo empiezo como cambio el ritmo porque comencé a pensar algo. Dije, yo creo que yo soy el primer dominicano que ha hecho este trasplante, creo que estamos haciendo historia aquí, pero no estaba seguro. Y el doctor Mitchell nota que yo estoy cambiando el ritmo. Me dice, ¿qué te pasa, José? Tú ibas muy bien. Y yo le dije, doctor, estamos haciendo historia aquí. Yo creo que soy el primer cirujano dominicano en hacer trasplante. Y me dice, y él se sorprendió, porque, o sea, el tipo hacía 75. Eso era algo tan exacto. Entonces, terminamos el trasplante y a las 5 de la mañana, yo no podía esperar para llamar a Chan Aquino, que estaba vivo en ese tiempo. Eran las 5 de la mañana. Yo me siento en cuidado intensivo a esperar ahí, con mi hora mirando hasta que llegaran las 7. Y lo llamé a las 6:59 de la mañana al doctor Chan, que cuando yo le dije, doctor, usted no sabe lo que ha ocurrido. Cosa tan grande. Me dijo, dime, hice mi primer trasplante. Y él me dijo, no es tu primer trasplante, es el primer trasplante de todos los dominicanos. ¡Wow! ¡Qué bien! El médico que hizo el primer trasplante de corazón, el médico dominicano, dura más de 10 años hoy día, ¿verdad? Rapidito, duran más de 10 años esos trasplantes. Oh, sí, claro. Yo tengo una amiga que solamente fueron 10 años y eso fue lo que le dieron y falleció. Duran más. Hoy una persona puede durar mejor inmunosupresión. O sea, puede durar toda la vida, el resto de la vida. Y te puedes retrasplantar también. Y retrasplantar. Vivencias de un cirujano cardíaco, de solo un sueño a la realidad del doctor José J. Norberto. Mañana será puesta en circulación y la podrán encontrar en Librería Cuesta. Mañana será en Amazon, por supuesto, que este fue bestseller en Amazon. Y lo voy a leer porque Muerte física y resurrección, visión de un cirujano es la muerte de Jesucristo desde el punto de vista científico y la resurrección. Ya eso no, desde el punto de vista científico. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Enhorabuena. Un orgullo para todos los dominicanos. Como estamos también representados los dominicanos fuera de aquí. Definitivamente. Ya volvemos enseguida.